Buenos días República Dominicana, buenos días al mundo. Inicia Diario 55, su versión correspondiente a este jueves 7 de octubre del año 2021. Nosotros estamos en el mismo centro del corazón de Santiago, en el centro de la ciudad, Calle del Sol. Ahí está Super TV, Canal 55, y nosotros que estamos en el estudio B de esta planta televisora, y desde aquí para todo el país y el mundo, quienes se encuentran en el exterior y también los cibernautas, están nuestras plataformas digitales que facilitan hoy en día tanto la comunicación para todo este proceso de comunicación en doble vía que tenemos en el planeta. Gracias a todos por acompañarnos. Como cada mañana, 2 horas de programa estaremos desarrollando. Fran Rodríguez, Edison Meléndez, todo el equipo que trabaja diariamente para ustedes. Esta parte, que es la primera parte, la informativa, de 7 a 8, de 8 a 9, el café de Diario 55. Andrés Portillo, de la Central de Trabajadores, estará con nosotros conversando de estos temas, dándole seguimiento. El tema a los trabajadores, temas pendientes como el tema de las AFP, todas estas reformas pendientes. De hecho, nosotros anoche hicimos un programa exquisito con relación a este tema, y el otro tema referente a los trabajadores, que es el Código Laboral, que está pendiente también. Con eso trataremos con Portillo. Cada mañana nosotros iniciamos el programa bendecido por las palabras que recibimos desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia, palabras que nos alimentan el alma, el espíritu, y siempre nos mantienen conectados con el compromiso que todos debemos tener con nuestro planeta, nuestro país y nuestras familias. Damos los buenos días a don Fran Rodríguez, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Edison Meléndez. Saludos, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este jueves. Ya estamos en la víspera del fin de semana. 7 de octubre, 280 días transcurren de este año, faltan 85 días para concluir el 2021. Y tempranito vamos a recibir a Xiomara porque no puede esperar mucho. Así el es. Café siempre es bienvenido, y cuando uno siente ese olor, óigame, es irresistible. Así es, Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo y estas variedades de temporada que Café Santo Domingo ha presentado al disfrute, al gusto del pueblo dominicano. Café 100% dominicano de gran origen, como es el Suardí, el Perla Roja y el Gran Sierra. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. En cualquier supermercado usted puede conseguir esta variedad de este exquisito Café Santo Domingo de gran origen, el Perla Roja, el Suardí o el Gran Sierra. Bueno, muchas noticias como siempre que compartir con todos ustedes. Más adelante estaremos dando un vistazo a los titulares y así nos mantenemos informados de todo lo que acontece en el país y el mundo, con las actividades deportivas también. Ayer un partido entre los Dodgers y los Cardenales de San Luis. Más adelante estará ya Edison con el detalle. Victoria para el equipo de los Dodgers, dejando en el terreno a San Luis. En el día de ayer hubo una vez más diálogo nacional, la representación de los diferentes partidos, representación civil, empresarial y la representación del gobierno dominicano estuvo ahí. Pacto fiscal, la oposición, la mayoría no está de acuerdo que en estos momentos se lleve a cabo esta reforma a la parte económica de la República Dominicana. Y como decíamos nosotros en días pasados, porque ya nos lo había adelantado el presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro que sostuvo con representantes de los medios de comunicación aquí, de que en los próximos días se estaría eliminando el estado de emergencia. Claro, habrá con todo y el levantamiento
medidas que van a permanecer. Por ejemplo, el uso de la mascarilla, eso no va a terminar por ahora. Incluso en muchos lugares donde se ha levantado el toque de queda, las medidas de restricciones, la mascarilla siempre se ha puesto en primer orden, en primera línea. Y aquí el número de personas contagiadas ha estado aumentando, tal y como se pronosticaba que para el mes de octubre y cuando se iniciaran las clases, las docencias, iba a aumentar el número de pacientes, de personas contagiadas. Ayer veíamos a los directores de dos importantes clínicas de Santiago, tanto la Unión Médica como la Clínica Corominas, decir que la sala, que el pabellón disponible para pacientes COVID está completamente lleno, es decir, que no hay espacio para internar a personas en esos centros hospitalarios. Y esto no solamente en el país, en otros también se ha visto este rebrote, y más cuando está la presencia de las variantes. Aquí se conoce la Delta, la Alfa, la MU, la MU, entre otras que han llegado a República Dominicana. Pero y hay que tomar en consideración el mensaje que envían estos médicos, estos profesionales de la salud, y es que todavía no ha muerto el primer paciente que haya tenido las dos vacunas. No está en UCI, en unidad de cuidados intensivos, aquellos que se colocaron las dos vacunas. Es decir, que aquel que puede contagiarse habiendo tenido las dos vacunas, puede pasar esta como una simple y ligera gripe, sin malestares, sin síntomas que tengan que llevarlo a un internamiento de cuidado. Es decir, que aquellos todavía que no se han vacunado, aquí en Santiago ha ido bastante lento, de igual manera que en otras provincias, donde se veía en una primera dosis más del 70%, y sin embargo no pasaba del 50%, aquellos que se habían ya inoculado con una segunda dosis. Por debajo de la media está Santiago, algo que no se entiende. Yo entiendo que desde las empresas, hay una amiga de Gurabo que ella cada vez que me dice, mira, son los convertidos que no se quieren vacunar. Y yo le digo, no, me echo que va, muchísima gente todavía siguen con este asunto de no quererse vacunar por aquellas leyendas urbanas que se han creado, y el elemento de la tercera dosis fue el frenón que hizo que mucha gente cambiara de opinión de inocularse, y no podemos nosotros bajar la guardia. Ya esto es como la salvación, esto es individual. Nadie, como decía Fran, todo el que ha fallecido estaba sin vacunar. Veíamos el otro día en una casa de ancianos que murieron 2 personas, los únicos que la familia se negaban por un asunto religioso a vacunarlos, y cuando llegó el tema a esa casa de ancianos, murieron exactamente lo que las familias no querían vacunarse. Entonces ahí está el problema. Esto es de salvación, como la salvación individual, pero tenemos nosotros que no ser tan ignorantes ni tan egoístas de saber que nosotros podemos ser portadores y podemos contagiar a otras personas. Tenemos que aprender a convivir con esto. Hay gente que no están de acuerdo y piensan que va a venir el fin del mundo porque se va a levantar el toque de queda. Ya el esfuerzo que había que hacer se hizo. El que se quiera fuñir por teoría y el asunto de conspiración, que le van a poner un chip, que eso es el 606, bueno, pues usted tiene la opción, vacuna o muerte. Lo único que se lamenta dentro de todo esto, que usted lleve eso a su familia, a sus amigos, a sus entornos, por pendejadas de estar pensando en porquería que le va a dar seguimiento. ¿Usted cree que el Estado va a perder tiempo, hacer una inversión para darle seguimiento a usted? Vaya y vacúnese y olvídese de eso. Olvídese de eso, piense en su familia, en su entorno, en sus compañeros de trabajo. Y no se me olvida nunca, cuando estuvimos a principio del tema de la vacuna, cuando inició todo el proceso, que tuvimos aquí al doctor Cerulle, y nos decía, pero es que se trata de una responsabilidad. Yo obligué a mi esposa, yo obligué a las secretarias, yo obligué a los abogados. Si hubo un abogado que no quiso vacunarse y le dijo, pues aquí usted no puede estar,
porque tengo que cuidar cada secretaria, cada conserje, cada cliente que viene a esta oficina de abogado. Y lo sacó, porque él tenía una responsabilidad ciudadana, familiar y hasta empresarial. Mis clientes no pueden venir donde hay un espacio, una persona que los puede contaminar. Y eso debemos pensar, no ser egoístas y entender lo que nosotros podemos propagar este virus. Otro tema importante que Fran tocó, que yo creo que ya esto fue un proceso que se abortó y que lo abortó los temas de la Pandora, y es el tema de la reforma fiscal. El ambiente de una reforma fiscal luego de la salida de este tema de los Pandora Papers se ha generado, que me parece a mí, lo dije desde un principio, que buscaba algo. Y al parecer este es el elemento fundamental del tema de los Pandora Papers, de bloquear cualquier asunto que pueda dar con una reforma fiscal. De hecho, en el día de ayer, en el encuentro que se está dando en el CES, fue sacado de los temas el tema de la reforma fiscal. El ambiente no está para reforma fiscal porque se han caldado los ánimos y mucha gente no ha entendido lo que es una offshore. A la gente se le ha intentado bombardear con el tema de que el presidente no quiere pagar impuestos y que sacó este dinero, y se ha dejado el gobierno ganar la batalla con el tema de eso, de las inversiones que tiene la familia Abinader, y eso ha generado que el ambiente en este momento no sea propicio para esto de la reforma fiscal, porque el ambiente se dañó con el tema de los Panama Papers, y yo creo que es importante la reforma, pero va a haber que postergarla por el ambiente, por el momento que se está viviendo con este tema de que se ha encargado el PLD de crear una tormenta en un vaso de agua, la cual el gobierno no ha tenido la capacidad de desactivar. Y vamos a hablar ahorita en el espacio de comentarios con relación a eso, que ya lo vivimos en el gobierno de Hipólito Mejía, e Hipólito Mejía no entendió la conspiración y terminó saliendo del gobierno. Hoy, tampoco el gobierno, ni mucha gente, está entendiendo el tema de la conspiración política que hay en este país para retornar al poder. Y lo voy a explicar después, con más tiempo cuando estemos, y no lo están entendiendo. Aquí hay gente que creen que escribiendo pendejadas en periodiquitos digitales y escribiendo pendejadas en redes sociales es como se defiende un gobierno. Aquí hay que montar un campamento, estoy hablando en sentido figurado, para generar estrategia, porque están perdiendo la batalla mediática con relación a muchísimos temas que no se saben explicar ni se les sabe decir a la gente el porqué de las cosas. Y mientras tanto, siguen los préstamos en el Congreso Nacional. Una vez más, vemos cómo levantan las manos los legisladores para aprobar otros préstamos. No estamos generando los recursos suficientes para el país poder enfrentar la situación que hoy estamos viviendo. La producción general todavía está por debajo de lo que fuera lo ideal, pero recuerden que hemos estado viviendo una situación producto de esta pandemia. Ayer, el presidente del Senado, un hombre que estuvo al lado del doctor Joaquín Balaguer y fue un balaguerista a carta cabal, incluso en su campaña él destacaba y reconocía que los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, la deuda externa se manejaba muy a discreción, que no habían tantos préstamos, que el doctor Balaguer sabía cómo manejar cada situación sin tener que incurrir en préstitos, es decir, a seguir hipotecando la nación dominicana. Y decía él que si no hubiese tanto robo y que si se recuperara todo ese dinero que muchos políticos se han robado, pues no habría la necesidad de estar cogiendo tanto dinero. Lo que pasa... Don Eduardo, pues vamos a impulsar la ley, que no hace falta la ley de extinción de dominio, que usted le está dando vuelta, porque no es decir que Balaguer
vamos a impulsar la ley y ver qué se puede hacer con eso. La ley lo prohíbe que sea retroactivo, pero vamos a hacer lo que hicimos con la sentencia 168, lo metemos a 1929. Y si hay que sacar a Trujillo, pues lo desenterramos y le quitamos lo que tenemos que quitar y desenterramos a Balaguer, a todo el mundo. Pero entonces no podemos estar con el discurso de que vamos a darle, vamos a hacerle. Hay muchos temas que le dan larga, porque que usted dice, no van a molar cuchillo para su propia garganta. Y usted sabe cómo es que se maneja todo en este país, lamentablemente. Todos aquellos que incursionan en la política, que llegan no por vocación, sino buscando otros intereses. Hay gente que ha hecho vida, que ha hecho carrera política, y eso usted lo distingue cada vez que sube a un escenario, y con sus accionar, pues ellos ponen de manifiesto el que están identificados con las mejores causas de la República Dominicana, pero una gran mayoría no es así. Lo que busca es buscar la manera de sacar todo ese dinero que invirtieron, más otro, el cual le haga a ellos una vida más placentera. Que en día pasado, cuando se criticaba a los políticos, a los congresistas, con todas las prerrogativas, con todas estas facilidades que ellos tienen, decían, pero no solamente somos los políticos los más beneficiados en esto, hay también empresarios que se han beneficiado en este país más que muchos políticos. Y es cierto, los empresarios invierten en campaña, invierten en aquellos que tienen la posibilidad de ganar una curul o de ganar un espacio en el gobierno, es decir, que ellos no dan su dinero así por así. Aquí se le da cuarto, en este país se le da cuarto a todo el mundo. Iglesias, las iglesias de todas las denominaciones reciben millones, cientos de millones, las universidades, las empresas, los subsidios, que no estamos diciendo, y todo eso hay que transparentarlo. De igual manera que con las exoneraciones, que no solamente son a los congresistas. Exacto, todo. Aquí hay que hacer un replanteamiento, porque por eso nosotros tenemos que endeudarnos, porque el dinero no da. El 80%, 87% del dinero del presupuesto, ¿ustedes saben qué se va? En gasto corriente. Es en gasto corriente que se va. Porque aquí todo hay que exonerarle. Pues yo pregunto, ¿por qué a una universidad hay que darle dinero si cobra? Si es un negocio. Usted me dice, bueno, las iglesias, que son instituciones sin fines de lucro que no tienen manera. Perfecto. Pero, por ejemplo, la Iglesia Católica que tiene el Vaticano, que es un estado rico, decirle, no, yo te puedo cooperar con algo, pero tampoco te hago las iglesias, te doy esto. Aquí se han dado infraestructura. Por ejemplo, las iglesias evangélicas tienen unas infraestructuras gigantescas hasta en medio de comunicaciones. Y hay que subsidiarlo, las universidades. Aquí se va a hacer cualquier cosa y por eso decía el otro día que las reformas fiscales en este país nunca han tenido efecto, porque cuando usted estructura una reforma fiscal, usted logra aumentar los ingresos en un 2% del Producto Interno Bruto. Pero cuando le toca salir en rescate a los sectores afectados, usted en gastos administrativos, estructura administrativa, se le va el 4 o el 3.5% del 2 que usted consiguió y la reforma es neutra porque usted lo que termina es perdiendo, porque tiene que estar subsidiando, tiene que estar acomodando muchísimas cosas. Señores, aquí se les regala a la Barrigol 2 millones de galones de combustibles. Los que cogen el 98 y nos dan el 2, que eso nunca se cambió. Eso era inaceptable, dijo el presidente Danilo Medina. Vaya a ver si eso se cambió. Aquí se le daba y se le da exoneraciones a Odebrecht en combustible. Entonces, en este afán que decía ahorita, que hay una especie, y hay gente que son especialistas en esto, de una conspiración, de generar cosas que no la están viendo. Y un tema que usted me dice, fue ayer que empezó esto, de las exoneraciones. No, eso tiene toda la vida. De toda la vida. Hay que desmontarlo. Eso hay que verlo. Yo creo que eso hay que transformarlo y decirle, usted llegó a diputado, usted tiene un vehículo para sus 4 años. Uno, pero revisarlo. No como aquí
se manejan los temas, que alguien escribe algo y por ahí María se va y todo esto crea una crisis. Nosotros tenemos que revisar los subsidios a todo el mundo, porque aquí hay instituciones que reciben miles de millones de pesos. Por ejemplo, el caso donde hay personas de Santiago involucradas, el caso del pulpo y otras cosas. Aquí habían hermanos del presidente que tenían fundaciones que recibieron sumas multimillonarias. Y siempre saco el elemento de Hogares Crea, y Hogares Crea le dan, y a Casa Abierta, y cosas como así le dan 500,000 pesos para un año. En instituciones, entonces nos toca a nosotros replantear a quién le damos el dinero y la tasa de retorno que eso tiene. Porque usted me dice, que yo le di a la fundación tal, ¿y qué eso hace? Nada. Désenlo a Hogar Crea, a Casas Abiertas y a otros que trabajan con la niñez y otras cosas, al Instituto del Cáncer, Amante de la Luz, Alianza Francesa, cosas como estas que aportan, pero sí hay que hacer un replanteamiento y quitar muchos beneficios innecesarios que no retornan absolutamente nada. Y replantear un presupuesto. No podemos seguir entonces haciendo presupuestos deficitarios. Si nuestras finanzas llegan a 500,000 millones de pesos, hagamos un presupuesto de 700, de 600, no de 1 billón. Porque el resto tenemos que buscarlo con endeudamiento. Y lo primero que nos toca a nosotros es sacarnos de la cabeza que somos la economía más grande de la región, que eso es mentira. Eso fue un mito que lo crearon entre el del Banco Central y todo el mundo, de decir que nosotros somos más grandes que Panamá, que la economía dominicana es más grande que Panamá. Y entonces todo eso, de ahí se desprende todo, la distorsión que nosotros tenemos. Hay que un 14% de presión tributaria, eso es mentira. Usted tiene un Producto Interno Bruto inflado y tiene una actividad económica que cuando usted la cruza, le dice, pero aquí no se paga impuesto, y yo reto a cualquiera que me demuestre una tasa o que me demuestre un sistema tributario que sea más abusivo que el de la República Dominicana. Ninguno, en ninguna parte del mundo se paga un 18% de IVA, de ITEVI, de tax, como usted lo quiera llamar, en ninguna parte. En ninguna parte hay anticipos. En ninguna parte se paga el combustible tan caro, los vuelos aéreos, las telecomunicaciones como en República Dominicana. Tenemos un problema de un Producto Interno Bruto inflado, que decimos de un tamaño que no lo es, y eso entonces nos da unas distorsiones que deparan en esto. La economía más grande que paga los salarios entre 15 a 11,000 pesos. Vamos a ir a la publicidad y ya volvemos con las portadas de los diarios, con las noticias locales, nacionales, internacionales, deporte y mucho más.
Vamos a dar un vistazo a las principales noticias que publican algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. Conozca los beneficios para los afiliados tras el acuerdo entre médicos ARS y el gobierno. Habrá cobertura a los trasplantes renales, la reconstrucción mamaria por cáncer de mama, entre otras, el convenio firmado ayer miércoles entre el Colegio Médico Dominicano, las administradoras de riesgo de salud y el gobierno, que aumenta también los honorarios a los médicos. Juramentan nueva directiva CDP Santiago. Anuncian celebración de la Feria Expoturismo 2021 en Santiago. Oficina Nacional de Derecho de Autor, ONDA, lanza campaña educativa para promover importancia del derecho de autor. Fuerza de la Revolución afirma inflación devora poder adquisitivo de la población. Educación lanza el programa Es mi derecho, inclúyeme. La Policía Nacional capturó en Santiago a un hombre, atropelló a agente policial en La Vega causándole la muerte y emprendió la huida. Apresan en España a Rafael Cano Saco, implicado del caso Medusa. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Filial Santiago y Sociedad de la Palabra Multimedia firman acuerdo de cooperación. FEDOMU inicia encuentros regionales para mejorar rendición de cuentas y gestión de compras en ayuntamientos. Diputado Julio Fulcar exhorta a Abinader no dejarse distraer por las críticas. Vamos a la información, otro diario que se origina en Santiago. El acuerdo del Colegio Médico, las ARS y el gobierno. Presidente presentará proyecto de reforma fiscal a líderes políticos. La República Dominicana pretende vacunar a niños desde los 5 años con Sinovac. Apresan en España, implicado caso Medusa. República Dominicana y Estados Unidos evaluarán proyecto para combatir delincuencia. Gobierno eliminará próximo lunes estado de emergencia y toque de queda. Listín Diario con las noticias en portada. El Listín. Termina el toque de queda. Esa es la principal información hasta este momento del Listín Diario. La frontera está llena de agujeros. Es un reportaje. Peinan la línea para apresar haitianos. Edificio del Tribunal Constitucional no soporta un sismo. Tribunal revoca licencia concedida al aeropuerto Bávaro. En Mapolanco, mis profesores solo impartirían docencia en la UAS. Cada contagiado puede transmitir enfermedad a otras 3 personas. Joven muerto durante asalto en Herrera, trabajaba de 7 de la mañana a 10 de la noche. La próxima gran crisis, ¿cuán cerca está y cómo nos afectará? Gobierno asume 9.100 millones para evitar alzas combustibles. Miner somete a acusados de estafar a cientos de profesores con nombramientos falsos. Cambio climático, un compromiso mundial. Ya se gestiona la extradición de Rafael Cano desde España. Acuerdan subir per cápita de salud y honorarios a médicos. 12 posibles reformas se discutirían en mesas temáticas del Consejo Económico y Social. El MINER garantiza educación a niños con parálisis cerebral. Diario Libre, con las noticias para hoy. Abinader busca consensuar la reforma fiscal con actores del diálogo nacional. Oposición advierte no hay tiempo para lograr pacto fiscal. CONET espera metodología. Gobierno anunciará nuevas medidas contra el COVID-19, se mantiene uso de mascarillas. El Banco Mundial dice economía de República Dominicana crecerá 9.1%, pero sugiere vigilar la deuda. El cabo Hanley Disla será presentado hoy ante un juez.
Muertes violentas de los últimos días involucran a adolescentes que no superan los 18 años. Las reformas serían discutidas en mesas temáticas. Comerciantes y ciudadanos apoyan levantamiento del estado de emergencia. Empresas de República Dominicana han tenido que invertir por la inseguridad. Vecinos de Piantini en zozobra por contaminación sónica. 4 miembros de la Armada bajo investigación por muerte de Leslie Rosado. Moradores de Boca Chica urgen por mayor vigilancia policial en la zona. Vamos al Nuevo Diario y con este terminamos las locales y las noticias nacionales hasta este momento. 566 días de cuarentena. Opositores advierten no apoyarán reforma fiscal que cargue de impuestos a clase empobrecida. Gobierno prepara reforma fiscal para focalizarla con líderes políticos o socializarla más bien con líderes políticos y sociales. Gobierno anuncia levantará estado de emergencia y toque de queda a partir del próximo lunes. Estas son algunas de las noticias más importantes en el orden local y nacional. Nos vamos a las internacionales y los deportes con Edison Meléndez. Gracias, Fran. Iniciamos nuestro recorrido por el mundo en Corea. Y es que un tribunal surcoreano ordena restaurar de forma póstuma en su cargo a soldado que fue dado de baja por ser transgénero. Productores latinoamericanos de café se reunirán en El Salvador en un simposio. Autoridades detienen a implicados en masacre de mormones en 2019 en México. Castillo reformará el gobierno de Perú con Mirta Vázquez como primera ministra. Un juez federal de Estados Unidos bloquea la estricta ley antiaborto de Texas y dice que es innecesario. Observación electoral en Nicaragua será a fin de Ortega. Nobel premia la organocataxis, nueva herramienta para construir moléculas. Oposición peruana aplaude renuncia de primer ministro y esperan el llamado para la conciliación. Nos movemos a las deportivas para ver qué está sucediendo en este importante sector. Los Padres de San Diego destituyen el rol de piloto a Jayce Tingler. Con jonrón de Taylor, los Dodgers dejan en el terreno a los Cardenales y avanzan a la serie de la División Nacional. Juan Soto se presenta en Los Ángeles con la camiseta de Trea Turner. Argentina se entrena con normalidad y viajes abiertos a Paraguay. Stephen Kerr sobre Jordan, es uno de nuestros mejores jugadores. Aaron Bond, con sus días contados en los Yankees. Eduardo Rodríguez, sobre duelo ante los Reyes en la serie divisional. Estas son las más importantes noticias en el plano deportivo, internacional, nacional, regional y local. Nosotros vamos a ir a la publicidad y cuando retornemos, entonces estaremos comentando, analizando algunas de estas y otras noticias. Diario 55, su revista informativa.
Meléndez daba a conocer las noticias internacionales, hablaba que en Centroamérica podría haber una cumbre para analizar la situación del café. El café que tanto nos gusta a los dominicanos, una taza de café, de buen café, siempre es bienvenido. Y la gente ha estado aprendiendo a tomar café en esta pandemia, muchos cursos a través de la internet, virtuales, de baristas, que son aquellos que preparan los diferentes tipos de café. El café está atravesando por una situación crítica en estos momentos, incluso en la bolsa de valores se ha disparado el café. ¿Producto de qué? De que Brasil, que es el principal productor y exportador de café en el mundo, ha tenido una situación producto del cambio climático, de ese cambio climático que tanto se habla. Ahí también tiene sus impactos el cambio climático en el café. En Brasil hubo heladas y hubo también temporada de sequía, dos factores adversos negativos para un buen café. El café se desarrolla, se siembra en tiempos de lluvia, normalmente mayo, que eran los tiempos lluviosos, y ya se está recogiendo para esta época café. Se siembra también en diciembre, que son épocas de lluvia para que el cafeto, que es como se llama el árbol, pueda crecer y desarrollarse. Pero Brasil, que este año, en comparación con el año pasado, ha exportado 43,9% de sacos de café de 60 kilos, en comparación con el año pasado. Bueno, el año pasado exportó 43,9 millones de sacos para esta fecha, y este año solamente 28, una reducción de casi un 40% en relación al año pasado porque hay menos café. Y por esa razón se ha disparado. Vietnam es el otro país mayor exportador, le sigue después de Brasil. Y es la situación que se presenta en la República Dominicana de ser exportador hace un tiempo, hemos pasado a ser importador de café. Aquí la gran mayoría de café de estas grandes industrias, de estas grandes empresas, es un café traído desde fuera, aunque aquí tenemos café de especialidad, café de origen, como el que nosotros exhibimos en nuestro set, en nuestros facitores. Aquí hay buenos cafés, pero no el suficiente, producto de la roya, de otras infecciones, de plagas que vienen, nos invaden porque somos muy susceptibles a todo este tipo de cosas en nuestra agricultura. Hay problemas en estos momentos y por eso la reunión, el cónclave que se está organizando en Centroamérica, donde Honduras, Costa Rica, El Salvador y si nos vamos a Sudamérica, aparte de Brasil, Colombia es también otro de los grandes productores de café. Colombia y consumidor también. Colombia es fuerte en este tema. Yo había dicho en la sección anterior que iba a tratar un tema que veo que no, en materia política, referente al gobierno, no se está tratando bien. Y voy a empezar desde atrás, bien atrás. Mucha gente no entiende o a veces se pregunta por qué el presidente Hipólito Mejía a veces cuando le hablan de Leonel Fernández se molesta y no le gusta, no le agrada, no le simpatiza. A la llegada del gobierno del presidente Hipólito Mejía había todo un expediente listo llamado el PEME, de unos 1.400 millones de pesos que se habían entregado de manera irregular y que el Ministerio Público, encabezado en ese momento por Virgilio Bello Rosa, tenía un expediente para llevar a la cárcel al expresidente Leonel Fernández, algo que detuvo el expresidente Hipólito Mejía porque entendió que los expresidentes había que respetarlo y esto dio con la salida del Procurador General de la República porque entendió que él no cabía ahí, porque no podía, como le dijo al presidente, no podían haber dos jefes del Ministerio Público. A partir de ese momento, el presidente le salvó el pellejo
y protegió al expresidente Leonel Fernández, que no es el tema, sino yo quiero referirme al tema político-económico. Para el año 2002, finales del año 2002 y hasta los primeros meses del 2003, el presidente Hipólito Mejía gozaba de una popularidad envidiable, parecía un imposible que este hombre, que ya estaba rumbo a su tercer año, no pudiera pasar una reelección si así se lo planteaba. Finales de 2002, los primeros meses del 2003. Esto hizo que los partidos de oposición de ese momento vieran que electoralmente no podían derrotar a este hombre al cual todo el mundo le celebraba los chistes, a lo cual él lo mojaba, todo el mundo quería vestirse como él, y entendieron la oposición en ese momento que la única vía de retornar al gobierno era generando una crisis. Nosotros estábamos en ese momento en un proceso de reforma del Estado porque habíamos hecho un tratado de libre comercio con Estados Unidos y dentro de los requerimientos para ese tratado de libre comercio era la actualización de muchísimas normas, incluyendo el Código Monetario y Financiero, que dio al traste a nuevas normas para el sistema bancario y financiero de República Dominicana, filtro que muchos bancos no pasaron, como era el caso del Banco Intercontinental, que tenía estructura y hacía cosas para mantener la vigencia, que con la nueva ley no podía seguir haciendo. Esto dio al traste de ese proceso de readaptación de la banca que se estaba llevando de manera correcta, fuera utilizado como elemento político para generar una crisis que llevó a la pobreza a más de 2 millones de dominicanos. En ese momento se trajo al país a Mauricio de Bengochea, que es el especialista en generar crisis. Y lo contrató el PLD y específicamente Leonel Fernández. Y una crisis que era manejable porque el Baninter no era el banco más grande. Algo que era manejable y que era sencillo porque era adecuar el banco al tamaño verdadero que era, porque se mostraba de un tamaño. Por algo financiero, un error financiero cometido por Leonel Fernández y los que permitieron que un banquito chiquito asumiera una cartera tan grande como era la del Banco, creo, del Comercio. Se trajo aquí a Mauricio de Bengochea y otros especialistas en generar crisis y este país fue metido en una crisis enorme que después desde el gobierno se hizo un disparate para mantener la confianza en el sistema financiero, que fue devolverle el dinero a la gente de manera líquida y esto se detonó. Pero me quiero centrar en el elemento conspiración como elemento de desestabilizar para retornar al poder. ¿Y por qué estoy haciendo esta cronología histórica? Porque hoy se está viendo exactamente lo mismo y no se está entendiendo. El presidente Hipólito no lo entendió y entendió que en tiempos de guerra usted tiene que cambiar la infantería y mover. Porque hay gente que saben trabajar en paz, pero no saben trabajar en guerra. Hay gente que son todoterreno. Te trabajan en la paz y te trabajan en la guerra. Hoy entiendo yo desde mi perspectiva que se está viviendo la misma realidad. Un presidente al día de hoy que goza de una alta popularidad y que el partido principal de la oposición, sus posibles candidatos, no llegan a un 1%. Y aquí se está trabajando y lo que he visto desde el inicio es en un proceso conspirativo que al parecer entendieron ellos que electoralmente no les será posible retornar al poder si no es generando una crisis que destruya la imagen del gobierno y que destruya la imagen del actual presidente. Como no lo entendió Hipólito Mejía, creo que hay mucha gente que tampoco lo están entendiendo. Y hay muchas cosas que suceden. Y aquí hay gente que ve y cree que
defender un gobierno es escribir disparates en redes sociales o llamar a una emisora a defender tal o cual cosa. Los gobiernos, todas las instituciones hoy en día tienen direcciones de comunicaciones estratégicas, porque de eso se trata. La dinámica de la comunicación hace que sea diferente a lo que teníamos antes. El que no quiera entender lo que está pasando, eso le va a traer un resultado catastrófico. Aquí hay un afán excesivo por generar una crisis, para utilizar esa crisis como se utilizó en el 2003, 2004, para retornar al poder. Ahora hay mucha gente que están pensando en Alicia y están con Alicia en el País de las Maravillas, pensando que todo lo que sucede aquí es ocasional, y no es así. Hoy, al día de hoy, electoralmente, al día de hoy, como pasó en el 2002, cuando se hacían las proyecciones, nadie podía rebatirle una candidatura al presidente del momento. Y eso no se está entendiendo y no se le está dando respuestas correctas. No hay respuestas políticas y estamos viendo que desde el gobierno hay muchos dreamers, muchos soñadores que no entienden la complejidad política para la cual se está trabajando. Aquí se está loco, especialmente la gente del PLD, por generar una crisis que los lleve a ellos de vuelta, porque electoralmente no pueden. No hay un candidato de los precandidatos que usted lo mida que le llegue a un 2%. Y como institución, ellos no llegan a un 20%. Y eso preocupa. Y yo no sé si como dicen que en la guerra y en el amor todo se puede, yo no sé si eso será correcto. Ellos están haciendo lo que le corresponde para llevar a lo que es el fin de los partidos, ir al poder. La pregunta es, del otro lado, ¿qué se está haciendo para contrarrestar eso? Nada. Escribir disparate en redes sociales y en periodiquitos digitales. Eso no es defender un gobierno. Eso no es defender al gobierno. Hace falta en el gobierno la visión política para poder amortiguar esta situación de conspiración que no tiene otro nombre, que no lo están entendiendo como no lo entendió Hipólito Mejía, y ustedes saben el resultado. Deseo incansable de generar situación, todos los días traen por los moños temas y usted se da cuenta con la intensidad y con el manejo y con la intencionalidad con que se hacen las cosas. Decía yo, para irnos, que, por ejemplo, ya aquí no hay ambiente para una reforma fiscal, porque aquí se está conspirando. El ambiente que se generó con el tema y que se ha generado con el tema de los papeles de los Pandora, eso desactiva totalmente cualquier discusión con relación a reforma fiscal. El gobierno no está entendiendo, ni los pensadores del gobierno, porque ¿cuál es el tema? Y cuando uno se queja y uno dice que creen que eso sale desde el resentimiento social o del por qué no me pusieron a mí. No, es que el gobierno tiene una alta visión empresarial y no está entendiendo lo que está sucediendo en materia política, de alta política, que están entendiendo que ellos creen que manejar un gobierno es igual que manejar una empresa. Y no están entendiendo la situación. Ojalá, y que como le llamaba Juan Bosch, el muerto está vivo, las personas que hacen eso no se salgan con su objetivo, porque dentro de esta estrategia, ya nos vamos muchachos, dentro de esa estrategia de ahondar una crisis, como se hizo en el proceso 2003-2004, más de 2 millones de dominicanos cayeron en la pobreza. Y aquí hay gente que están tratando de generar una crisis para llegar al gobierno que puede detonar, como en el 2003, un elemento muy perjudicial para la población dominicana, que puede caer en elementos de pobreza. Pónganse las pilas, ojo al Cristo,
que es de cera. Publicidad y ya volvemos con el café. Andrés Portillo, nuestro contertulio del día de hoy. No le cambie, ya volvemos. En el café de Diario 55, espere.